Bien, buenas tardes, no con todos. Bienvenidos a la clase del 1 de octubre del 2020 de la Cátedra Integradora de Físico-Química, Embriología, Zoología, Botánica. Estamos en el segmento de Físico-Química y el día de hoy vamos a revisar, ¿no? Es un repaso de la conversión de temperaturas a grados centígrados, grados Fahrenheit. Y vamos a ver vamos a recordar una relación importante que tiene que ver con la segunda y con la tercera ley de los gases, ¿no? Y esta ley está relacionada a la presión por el volumen y su proporcionalidad con respecto a la temperatura. Son unas ecuaciones que es importante tenerlas a la mano y recordarlas, debido a que en estas ecuaciones nos pueden servir cuando en alguna aplicación o en algún problema nos soliciten, por ejemplo, calcular las temperaturas finales o los volúmenes finales o las presiones finales, ¿no? También esta expresión de la segunda y de la tercera ley de los gases también relaciona o es inversamente proporcional a la densidad, eso también lo vamos a ver, pero iniciemos rápidamente con lo que es lo de la temperatura, ¿no? Entonces las temperaturas, vamos a ampliar esto. Habíamos dejado un ejercicio en el cual solicitábamos que de los 22 grados Fahrenheit pasarlos a grados centígrados y grados Kelvin. Yo estoy este fin de semana dejándoles ya una tarea que a la larga es parte de lo que va del cuestionario del banco de preguntas que tendrán que resolver. Y obviamente, como están ustedes apreciando, el bloque de físico-química es extremadamente importante. Por lo tanto, la mayor parte del segundo parcial o del examen va a corresponder a este segmento. Y un mínimo porcentaje a preguntas de embriología, direccionadas a lo que correspondía a la meiosis 1 y a la meiosis 2, con sus respectivas fases. Entonces, ese cuestionario espero hacérselo circular ya a partir de la siguiente semana, ¿no? Ahí le voy a enviar, le he pedido también al señor, al Gilson, que nos colabore, ¿no?, en la distribución. Entonces se le va a enviar el correo al señor Ochoa, que es su representante, al señor Gilson, a Yelania y al señor Payo, que también nos está colaborando con la distribución del material. Entonces, van a quedar planteados los problemas para que ustedes los resuelvan en casa y, por supuesto, resolviéndolos, algunos de ellos ya los hemos visto acá en clase. Entonces, ustedes tendrán que resolverlo por su cuenta y generar a partir de esa resolución las respuestas. Bien, entonces, regresando a esto, les decía que en su plataforma pueden ver esta nomenclatura o pueden ver la palabra grados, que es lo mismo, ¿no? En grados centígrados. Pueden verlo de esta forma o de esta, es lo mismo. Entonces, para poder calcular nosotros o para poder pasarlo a la escala de grados centígrados o grados Kelvin, entonces usamos grados centígrados es igual a 5 novenos
por grado Fahrenheit, menos 32. Se había dejado para que ustedes realicen estas conversiones. No sé cómo les fue. ¿Qué puede decirnos Erika Miranda? ¿Realizó la conversión en su casa? Erika Miranda, por favor, conteste. Nada, no contestan ni en el chat, ni en el... Henry González, ¿cómo le fue con la conversión que dejamos planteada la clase anterior? ¿Cuánto le salió de resultado, Henry González? Henry González, por favor, repórtese o escriba. Henry González, ha dejado abandonada la conexión. No escribe ni tampoco se reporta. El señor Jonathan García, ¿cómo le fue con la conversión de los menos 22 grados Fahrenheit en grados centígrados y en Kelvin? Jonathan García. Andy Gutiérrez, ¿cómo le fue con la conversión? Andy Gutiérrez. Han escrito 2 personas por el chat. Vamos a ver. Ya, Henry González dice que sí lo hizo. Ya, pero necesitamos, señor González, que nos diga cuánto le salió de resultado. Jonathan García en cambio dice que eso no lo ha hecho. Andy Gutiérrez lo mismo. Ya, ¿cuánto le salió de resultado, señor González? Escríbalo, por favor. Y si no tiene los grados, puede colocar el valor y decir, no tanto en grados centígrados. A ver, Henry, por favor. Bien, si no lo han realizado, por favor, realícelo en este momento. Grados centígrados igual a 5 novenos de los grados Fahrenheit, que es menos 22, y menos 32. Yo sí lo hice. A ver, Me dio, Dayana, me, A sí, mí me me dio menos dio 30 grados 8. centígrados. a ver, pero un Bueno, ratito, a ver, dejémosla participar a Dayana. Ya listo. bueno, a mí me dio menos 8.6. No, Menos más 8.6, no sé si estará bien. 8.6. Y a Yelania, ¿cuánto le dio? Menos 30 grados centígrados. Menos 30 grados centígrados. Ya, y a Kelvin, vamos a preguntarle a Carriel. John Navarro también le dio menos 30 grados centígrados. Esa es la respuesta correcta. Y a Kelvin, señor Carriel, ¿cuánto le da la transformación a Kelvin? Señor Carriel.
Señor Carriel. Bien, entonces, grados centígrados es igual a 5 novenos. Menos 22, menos 32, da menos 54. Y menos 54 por 5 da igual a 270. 270 dividido para 9, aquí tiene los menos 30 grados centígrados, que es la primera respuesta. Entonces, con menos 30, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Que a Kelvin, para los grados Kelvin, nosotros tenemos que $273 menos 30 grados centígrados que nos dio el problema. Ahora, yo sé que algunos me van a decir, oiga, pero ¿por qué 273? Esto originalmente era grados centígrados, para que se les haga familiar, ¿no? Grados centígrados más 273. Así es como lo hemos estado viendo. Entonces, reemplazando, grados Kelvin es menos 30 más 273. Y esto es igual a 243 grados Kelvin. No sería negativo. El signo, por eso les decidí colocar la fórmula original o la ecuación original de la conversión. Recuerde que es grados centígrados. Estamos pasando a Kelvin, por cierto. No estamos pasándolo a grados centígrados. Cuando nosotros trabajamos con Kelvin, la temperatura centígrada es igual a la temperatura Kelvin menos 273. Pero ahora nosotros estamos sacando o obteniendo la de Kelvin. Entonces, al momento de tener la de Kelvin, este 273 es positivo. Y mi grado centígrado es menos 30. Entonces, por eso es menos 30 más 273, 243 grados Kelvin. Bien. Master, Martita, dígame. sí, o sea, quiero que usted me confirme algo. El día de ayer usted, por ejemplo, cuando estábamos buscando el grado de Fahrenheit, usted puso entre paréntesis el grado centígrado y dijo que se había que multiplicar y el más 32 quedaba fuera. Pero en este caso estamos buscando el grado centígrado. Pero aquí entre paréntesis está poniendo que el grado Fahrenheit tiene que restarse con los menos 32. En este caso sí se mantiene, no se va a quedar como usted hizo el día de ayer, que lo multiplicaba con el quinto noveno que está representando. En este caso, los grados centígrados, el Fahrenheit es el factor. Sí, sí sé lo que usted me está diciendo. Hubo una aclaración en la clase anterior, ¿no? Claro, usted en ese momento dijo aquí voy a corregir algo porque esto va multiplicado. En ese caso fue con el 9 quinto. Es que hicimos la corrección porque estábamos nosotros trabajando con esta igualdad, que era, ¿puedo borrar yo esto?
para... Sí, Miss. Ya, podemos borrarle. Máster, pero en este caso sí se mantiene así como lo representó en ese momento, menos 32. Sí, lo que ocurrió es que en la clase anterior nosotros estábamos haciendo la comparación de escalas. Entonces, para hacer la comparación de escala, hacíamos esto, menos 273.16 grados centígrados era igual a 9 quintos menos 273.16. Y esto más 32. Nosotros estábamos haciendo ese marco comparativo con respecto a la transformación o a la igualdad de que esto daba menos 400 grados Fahrenheit. Y esos 400 grados Fahrenheit son el cero de la escala de Rankine. Por eso hicimos nosotros esa corrección. Otro ejemplo que podemos ver. Vamos convirtiendo, expresar, dice 50 grados Fahrenheit. grados Fahrenheit y menos 200 grados Fahrenheit en Rankine. Vamos haciendo esa conversión. Los grados Fahrenheit pasándolos a Rankine. La temperatura Rankine, ¿qué sabemos nosotros? Que la temperatura en Rankine es igual a la temperatura de Fahrenheit más 460. Eso nosotros sabemos. ¿510 sería el resultado? Sí. Entonces, Sí. Sí, el segundo resultado es 260. en Rankine. Entonces, grado Rankine es igual a 50 más 460, la primera. La segunda es 260 Rankine. Sería menos 200 más 460. Entonces, este es 0,510 grados Rankine. Y la segunda, 260. Esa es otra conversión. Bien, vamos conversando ahora sí sobre la Ley General de los Gases Perfectos. ¿Y qué pasa con la segunda y la tercera ley de los gases? Ahora, ustedes ya han visto, o por lo menos de lo que algo me conversaban, ¿no? Habían revisado cierta teoría puntual con el máster Quirós. Entonces, él les tiene que haber hablado sobre la ley de Boyle y la ley de Charles. Por favor, confirmen eso. Sí, máster, Sí, sí. Miss. Máster, sí. Ya les habló. Entonces, ahora
vamos a combinar estas dos leyes de los gases. Y entonces ustedes en base a que Boyle, ¿qué nos dice? Que presión por volumen es igual a una constante y a temperatura constante. Estamos hablando de la ley general de los gases. Entonces podemos tener la siguiente ecuación. Ley general de los gases perfectos. Entonces, combinadas esas dos leyes, yo puedo llegar a la conclusión que la presión por el volumen entonces el término de presión por volumen finalmente nos habla es de energía. Y esto es directamente proporcional a la temperatura que es T. Por lo tanto, estamos mencionando que la masa del gas considera dos condiciones como muy importantes, que en este caso es la presión y la temperatura distinta. Entonces, para una masa dada de un gas, yo puedo decir que esta expresión puedo establecer una igualdad para una masa dada de un gas y en particular cuando esta masa de este gas, por ejemplo, sufre algún proceso de dilatación térmica. Entonces, la presión por el volumen sobre la temperatura en un punto 1 es igual a la presión en el punto 2 por volumen 2 y temperatura 2, en el segundo estado de la masa de ese gas. ¿Qué es lo que nosotros también sabemos, por otro lado? Densidad es igual a la masa sobre el volumen. Y esa densidad, dentro de esta ecuación, suele ser inversamente proporcional. Entonces es inversamente proporcional al volumen. Y ya esta expresión, que es válida y tenemos que tenerla a la mano, sufre una modificación. ¿Y cuál es esa modificación? En esa modificación ya vamos a incluir la densidad. Entonces, la presión en el punto 1, o en el estado 1, es inversamente proporcional a su volumen y a la densidad por la temperatura 1. Esta es la otra ecuación importante. Y a ambas ecuaciones se les aplica para la masa de un gas determinado. ¿Qué más nosotros podemos recordar de esta parte de dilatación y de procesos de energía a las masas de los gases que se encuentran confinadas o en algún tipo de recipiente? Recordar las condiciones de normalidad. Entonces, cuando en un problema, usualmente usted ve esto, C.N, esta nomenclatura, ¿qué significa? Significa condiciones normales. Muchas personas cuando ven
esta simbología dicen, ¿y qué es CN? Entonces, son condiciones normales que ya conocemos que están dadas a una atmósfera cuyo volumen está determinado en 22.4 litros. Eso es parte de la condición normal. Y trabaja siempre con los grados Kelvin, con la escala Kelvin. 273 grados Kelvin a una atmósfera. Eso también ya ustedes tienen que haberle mencionado, ya ahora solamente estamos recordando porque lo que vamos a ver son problemas en los cuales nosotros aplicamos estas dos ecuaciones para estas masas de un gas determinado. En la conversión de unidades, es importante también recordar que una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 newton metros cuadrados. Newton sobre metro cuadrado. O una atmósfera también es igual a 1.033 kilopolvios kp sobre centímetro cuadrado. Esto para conversiones de atmósfera hacia newton metro cuadrado o conversiones de una atmósfera de kilopolvios sobre centímetro cuadrado. Otra conversión importante es el R, que es la constante de los gases. Entonces la R viene expresado en las siguientes unidades, ¿no? Vamos a colocarlo por acá. Mi R es igual a 0.0821. 0.0821. Por cuestiones de espacio no me alcanza colocar, voy a colocar en la parte inferior las unidades. Atmósfera por litro, atmósfera por litro, grados Kelvin, mol. Estas son las unidades de la constante de los gases. Atmósferas, litros, grados Kelvin, mol. Hay libros que esta parte de las unidades, a ver, voy a colocarlo por acá. Entonces, hay libros o autores en los cuales las unidades que están en la parte inferior los trasladan, pero con -1. ¿Por qué con -1? Porque matemáticamente, si usted quiere esto subir hasta el numerador, esto sería, voy a referirme puntualmente a los grados Kelvin. Es como si yo dijese 1 sobre grados Kelvin. Eso significa tener en esta posición los grados Kelvin. Es decir, 1 sobre grados Kelvin. Pero esta expresión también es igual a grados Kelvin a la -1. Este -1 significa que hay un numerador, que es la unidad.
y que el grado Kelvin está dividiendo ese numerador. Por ese motivo, habrán libros de física y de química que usted encuentre de esta forma expresado la R, la constante de los gases. Cualquiera de los dos, señores, es lo mismo. Sea esta forma o sea esta, es lo mismo. Lo único que ha sucedido es que matemáticamente yo he transformado la posición de los grados Kelvin del denominador y lo he pasado al numerador. Ya es un artificio matemático, nada más. No crea que aquí hay una diferencia sustancial, numérica, no es así. Entonces, usted puede encontrar esta R expresado de esta forma, con estas unidades. Voy a colocarlo inclusive hasta con un marcador rojo. Puede encontrarlo así. O puedo encontrarlo de la manera como estoy escribiéndolo en la parte inferior. ¿Qué más es importante saber? Que un joule es igual a newton por metro. Eso también tienen que haberlo ya visto en física 2, ¿no? Cuando les mencionaron trabajo. Pero acá lo recordamos. Entonces, un joule o un julio es igual a newton por metro. La atmósfera ya hemos anotado los valores. Y si queremos nosotros cambiar esta constante R a joules, entonces la R o el valor de R que nosotros vamos a usar es el siguiente. R también es igual a 8.31 Joule sobre Kelvin mol. Entonces, este es el valor de la constante de los gases, pero con transformación de unidades en Joule sobre Kelvin mol. Nuevamente, esto también puede resultar, o pueden en los textos encontrarlo expresado como, igual como habíamos escrito la R anterior, ¿no? O R es igual a 8.31 joules grados Kelvin a la menos 1 mol a la menos 1. También pueden ustedes encontrarlo de esa manera expresado. No hay ningún problema. Pero recordar que la R transformada en julio es igual a 8.31 sobre grados Kelvin mol. Por favor, ¿han anotado todos estos datos importantes y ecuaciones basadas en las partes teóricas de lo que son la ley de los gases? Miss, ¿podría subir un poquito la pizarra porque no se ve la última parte? A ver, lo subo. Eso es. Ahí. Ahí. Ya. Por favor, confirmen las demás personas si ya anotaron esas transformaciones de unidades. Son muy importantes al momento de ejecutar los problemas.
Que Sí, tenga usted máster. a la mano el valor de R, que es 0.0821 atmósferas por litro sobre grados Kelvin mol, y la R, que es 8.31 julios sobre grados Kelvin mol. También es importante anotar que una atmósfera es igual a 1.013. 0.13, cuidado, esto parece 9. 1.013 por 10 a la quinta newton sobre metro cuadrado. Y una atmósfera también es igual a 1.033 kp, kilopondios sobre centímetro cuadrado. Recuerde también que CN significa condiciones normales. Pueden los problemas encontrarlo así en minúscula o también pueden encontrarlo con mayúscula. O sea, le pueden poner así, CN. Cualquiera de los dos significa lo mismo. Significa que el gas está a condiciones normales. Y entonces, si el gas está a condiciones normales, yo puedo decir que estoy trabajando con los 22.4 litros, ¿no? Que le corresponde a los gases normales, con 273 grados Kelvin. Y estamos hablando de una mol. Bien, vale recordar que la mol es igual a la masa molecular de la sustancia. Eso es muy importante recordar, que esa masa molecular de la sustancia viene expresada en gramos. Entonces, usualmente, ¿de dónde yo saco esa masa molecular? A ver, y esa es una pregunta como para un estudiante que recién está ingresando. A ver, vamos a preguntémosle a Gabriel Cedeño, ¿de dónde yo saco la masa molecular? A ver, Gabriel Cedeño, por favor, repórtese y conteste. Gabriel Cedeño, por favor, repórtese y conteste. ¿De dónde yo obtengo la masa molecular de las sustancias? Si el problema no me lo da, ¿de dónde yo la obtengo? A ver, el señor... preguntémosle a la señorita Jocelyn Acebo. Miss del gramo. Ya, si el problema no te da los gramos, ¿de dónde yo la saco? ¿De dónde la obtengo yo, esa masa molecular? A ver, ayúdele, Laisa. De la tabla. Correcto, muchas gracias, don Pedro. Ahí se puso pila. De la tabla, así es. De la tabla. Usted lo puede sacar del compuesto. Y del compuesto le toca ir analizando el peso de cada uno según la tabla periódica. Y usted ve en la formulación final, por ejemplo, cuántos átomos hay por cada uno de los componentes. Entonces yo ahí puedo calcular ese peso molecular. Pero si el problema no me lo determina, lo busco a través de la tabla periódica de elementos. Por favor, ¿está claro eso? Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir o quiero pensar en una mol de oxígeno, fácil, ¿no? La mol de oxígeno es igual a 32 gramos de oxígeno. ¿Pero de dónde lo obtuve? Porque yo tengo O2. Entonces tengo que buscar el oxígeno en mi tabla periódica de elementos, cuánto pesa, y multiplicarlo por 2. Ese es un ejemplo sencillo. Yo les decía de las condiciones normales, ¿no? Entonces,
volviendo a esto, las condiciones normales le corresponden a 273 grados Kelvin, que como ya habíamos venido repasando y mencionando, ese 273 grados Kelvin le corresponden al 0 grados centígrados. Le corresponden a 0 grados centígrados. Entonces, en esa correspondencia, yo trabajo siempre con una atmósfera de presión. Y por supuesto, el volumen como la densidad, ellos van a depender de la presión y de la temperatura normalmente para realizar algún tipo de comparación entre gases. Pero se define el volumen de 22.4 litros en estas condiciones normales. ¿Qué pasa con Avogadro? ¿Cuál fue el logro más importante de Avogadro? A ver, ¿qué nos puede decir? Por ejemplo, la niña María, señorita María Barrio Nuevo. ¿De qué hablaba Avogadro? Señorita María, por favor. No sé, Miss. Ya, gracias. Bueno, gracias por reportarse, pues no, que es lo importante, porque por lo menos sabemos que nos está escuchando. Erika Miranda, ¿cuál es la hipótesis de Avogadro? ¿Qué recuerda de esa situación? Erika Miranda, por favor, repórtese. Erika, nada, deja abandonada esa conexión. No escribe ni por chat. Mi amiga tuvo una emergencia, por eso es que no le responde. Ya, veamos entonces a Gabriel Cedeño. Ya acabé de leer, Miss. Ya, pero un ratito, ya, démosle la oportunidad a Gabriel Cedeño. Sí, Miss, dígame, la pregunta cuál era. Ya, Avogadro, ¿cuál fue el logro y cuál es la hipótesis que generó Avogadro? Avogadro establece una cantidad de cualquier tipo de gas. Correcto, ¿y cuál es el logro de él? ¿Cuál es el qué? Valor. El logro, sí, el logro, o la hipótesis de él. Eso no lo sé, Miss. Pero está bien como está iniciado. Establece que hay volúmenes iguales en todos los gases. Eso es parte de su Es un mismo hipótesis. volumen. Es un mismo volumen, a la misma temperatura y a la misma presión. Eso, entonces establece que los volúmenes son iguales, pero los volúmenes son iguales en las mismas condiciones de presión y temperatura. Y entonces, si son iguales en presión y temperatura, y teniendo el volumen igual, entonces, ¿qué significa? Que va a tener el mismo número de moléculas. Entonces, de ahí, nosotros podemos recordar el número de Avogadro, ¿no? Que es 6.02 por 10 a la 23. Y ese número de Avogadro es igual al mol de mi compuesto. El número de Avogadro también es igual a los átomos. Hay esa relación o esa igualdad que es muy útil o muy versátil para resolver mis problemas dentro de la química y dentro de la física. Sin embargo, ya ustedes van un poquito más allá de ese concepto. Y entonces nosotros podemos
a partir de la hipótesis de Avogadro, calcular la presión. Y la presión tiene que ver... ¿Puedo borrar la pizarra, por favor? Confirme cualquier persona, si es posible borrar la pizarra. Ya todos tienen anotados esas Sí, máster. unidades de conversión. Sí, Miss. Ya, gracias. Entonces, a partir de la hipótesis de Avogadro, yo puedo decir que la presión es igual a 1/3 de N y M. Entonces, y esto multiplicado por la velocidad, por el volumen al cuadrado. Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, N es el número de moléculas. N es igual al número de moléculas por la unidad de volumen al cuadrado. Y la masa, ya sabemos que es la masa o los grados, los gramos del gas. Esta es otra alternativa para calcular la presión, pero bajo el punto de vista o bajo la concepción de la hipótesis de Avogadro. Veamos un problema de aplicación de estas ecuaciones. Si alcanzamos, porque acordamos que hoy hacíamos doble, ayer y hoy. Entonces, una masa de oxígeno, anoten por favor, una masa de oxígeno que está a 5 grados centígrados y a 760 milímetros de presión, ocupan un volumen de 20 metros cúbicos. Me pide el problema. ¿Podría repetir? Ya, una masa de oxígeno a 5 grados centígrados y a 760 milímetros de presión ocupan un volumen de 20 metros cúbicos. El problema pide hallar el volumen que ocuparía a 30 grados centígrados y a 800 milímetros de presión. Entonces, facilito, ¿no? Hemos visto todo el panorama de conversiones de unidades. Sin embargo, por ejemplo, este problema le está dando una presión en milímetros. Son milímetros justamente de columna del comparativo de mercurio. Entonces, para estos casos, como ya vamos a ver que las presiones, yo puedo simplificar estas unidades, no requiero convertirlas o no requiero transformarlas en atmósfera. No es necesario. Y puedo trabajar con igualdad PB sobre T en el estado 1 igual a PB por volumen sobre la temperatura en el estado 2. ¿Cómo hacemos esto? Ya esto vamos a borrar. Entonces yo tengo el oxígeno y vamos a dejarlo acá encerrado este oxígeno.
el oxígeno. Y este oxígeno está a 5 grados centígrados y a una presión de 760 milímetros de mercurio. Y tiene un volumen de 20 metros cúbicos. Ese es su estado 1. Ahora me piden hallar el volumen cuando esta temperatura sube a 30 grados centígrados y la presión a 800 milímetros de mercurio. Ese es el estado 2. Estado 1, estado 2. Esto es lo que me da mi problema. Como tengo presión, tengo volumen y tengo temperatura, entonces yo me inclino a trabajar con mi ecuación P1 por V1 sobre P1 igual a P2 sobre P2. ¿Qué me solicitan? Me solicitan el volumen 2 en el estado P2. Entonces, sencillo, nos vamos a despejar. P2, ¿a cuánto da igual? Esto es P1 por V1. El T2 que está dividiendo pasa al otro lado de la ecuación a multiplicar. Y el P2 que está multiplicando y está en el numerador pasa al denominador a dividir. Ahí ya tengo yo el despeje de mi igualdad. Lo que hago es reemplazar. Presión 1, 760 milímetros. Por el volumen 1, que es 20 metros cúbicos. Por la temperatura 2. Ahora, aquí hay un dato muy importante. ¿Con qué escala dijimos que trabajaban estas ecuaciones? En vista de que son ecuaciones que parten de la teoría de las condiciones normales. A ver, preguntémosle a Ginger Tomalá. ¿Me puede repetir la pregunta? Disculpe, que no la escucho bien. Estamos en este momento despejando la ecuación, esta igualdad. Y requerimos las temperaturas. Pero en las temperaturas inicialmente están a grados centígrados. ¿Ya? ¿Con qué escala se trabaja estos gases cuando están en condiciones normales? Con Kelvin, ¿no? Con Kelvin, correcto. Es correcta la apreciación. Por lo tanto, esos grados centígrados voy a pasarlos a Kelvin. Entonces, la temperatura 2, en este caso, será 30 más 273. Y 5 más 273. Para pasarlo a Kelvin. Entonces, temperatura 2, esto me va a dar igual a 3, 10, 303 grados Kelvin. La temperatura 2 dividido para la temperatura 1, que es 278. Y para la presión 2, que es 800.
Entonces, el volumen, ¿a cuánto da igual? Con sus calculadoras, el volumen 2. ¿Cuánto da igual? 20,70 centímetros cúbicos. ¿Ah? 20,70 centímetros cúbicos. 20,70. O sea, estos problemas son solo para recordar, porque a nosotros en realidad ya nos toca la siguiente clase profundizar un poco más. Y al momento de profundizar ya tendremos que hablar de energía y de velocidad de reacción. Entonces, estas ecuaciones de dilataciones térmicas de gases bajo condiciones normales son muy importantes, así como lo que corresponde a la conversión de unidades y al trabajo o a la armonización de unidades. Preguntas, por favor. Preguntas. Preguntas. Preguntas, alguien que tenga alguna incógnita. Bien, vamos a dejarlo hasta allí y por favor, encienda las cámaras para hacer la foto, esa foto del curso. Ah, ya, Gabriel escribe también que está en la calle, que no puede activar la cámara. Ya, no importa. Bueno, lo importante es que haya escuchado al menos de qué se está tratando la clase, ¿no? Y cómo están quedando las cosas para sus cuestionarios. Ya la siguiente semana les paso el cuestionario. Y por otro lado, estoy dejando también como tarea esos problemas. Tienen que hacerlos. Bien, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Dios mediante.